Bienvenidos todos a este nuevo estudio de la Palabra del Señor, dirigido a nuestros estudiantes de teología, tanto de las congregaciones que frecuentamos en la ciudad de Miami, aquellos que están inscritos en esta Universidad Teológica en Shalom, y como también de otras universidades. Le damos la bienvenida a este estudio sobre los desafíos morales de la abstinencia sexual. Desafíos morales de la abstinencia sexual de nuestra juventud cristiana. La verdad central de este estudio dice lo siguiente: los principios bíblicos sobre la ética divina guían al creyente sobre el uso responsable de su sexualidad en forma digna. Por otra parte, estaremos basando este estudio como texto audio, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, que dice de la forma siguiente: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio y invocan al Señor. Los objetivos de este estudio son los siguientes: reconocer los grandes desafíos morales que este siglo XXI presenta a la juventud cristiana y el por qué nuestros jóvenes están llamados a desarrollar principios éticos dignos que regulen su conducta sexual de forma responsable, por supuesto. Segundo, entender los peligros que representan las relaciones sexuales prematrimoniales y por qué Dios demanda la abstinencia sexual a los jóvenes cristianos. Realmente estamos en una época difícil. Decimos siglo XXI con su grande desafío, el cual predomina una atmósfera generalizada de erotismo y de tentaciones sexuales que son bombardeadas principalmente a través de la cultura y a través, por supuesto, de todos los medios de comunicación. Comentábamos en lecciones anteriores, por ejemplo, que a través de la música, lamentablemente, llega estos bombardeos psicológicos a los jóvenes acerca de la sexualidad, despertando lo que es el instinto sexual y provocándolo o seduciéndolo a actos sexuales que tal vez no son del todo dignos. Entre ellos están los bailes eróticos que escandalizaron al mundo, como es el twist en el 1960, la lambada, el perreo y otros bailes más, amén, que son bastante eróticos y provocativos, sensuales, bailes y danza. La industria de la moda, la industria del cine, la industria de la pornografía e incluso los medios de comunicación y los medios sociales lamentablemente están bombardeando a nuestra juventud acerca de mensajes, amén, e informaciones de grandes contenidos sexuales. Cabe mencionar que esta atmósfera de bombardeo sexual ha generado, o son las causas principales que se ha generado, un sinnúmero de estadísticas graves que demuestran la actividad sexual precoz de nuestros jóvenes en la actualidad, comenzando este siglo XXI. Ya en la primera década del siglo XXI, el Centro de Salud de Estados Unidos había informado que 89% de las jovencitas y el 80% de los jóvenes varones son activos sexualmente, y estas estadísticas, por supuesto, la hemos comentado en otras ocasiones. 31% de las jóvenes usan pastillas anticonceptivas y 22% de los varones usan condones para evitar el embarazo. Igualmente, la Organización Mundial de la Salud da también cifras alarmantes. 16 millones de muchachas de entre 15 y 19 años de edad dan a luz cada año, y 1 millón de niñas menores de 15 años de edad también dan a luz cada año. Y cada año más de 3.000 muchachas salen embarazadas y se practica un aborto entre los 15 y 19 años de edad. Todas esas estadísticas lo que nos están indicando es la actividad sexual precoz en la juventud, que aumenta cada día, y por lo tanto hace falta un desarrollo de un concepto sexual sano en lo que es la adolescencia, en lo que es la juventud, para nosotros ir formando a nuestros hijos en ese ambiente sano. Génesis se nos dice que la primera pareja humana, Adán y Eva, disfrutaban plenamente de la sexualidad creada por Dios.
Y cuando hablamos de sexualidad, dice la Biblia en Génesis 1:27, varón y hembra lo creó Dios. Y por lo tanto, Dios vio que todo lo que había creado era bueno, nos creó con cuerpo sexuado, con cuerpo definido, que se llama dimorfismo sexual, 12 formas sexuadas, masculina y femenina, que son de contrarias, pero al mismo tiempo, amén, son complementarias y por lo tanto obedece el mandato de Dios que dice, y Dios lo bendijo, fructificad y multiplicad, henchid la tierra, y ese era el mandato de Dios. Por lo tanto, con ese concepto claro de lo que es la sexualidad, que es parte de nuestra naturaleza, amén, de lo que somos en realidad, tenemos que abordar con nuestros jóvenes lo que es el tema sexual y cada joven debe verlo bajo este enfoque. El concepto de sano de sexualidad debe incluir también necesariamente los principios bíblicos que establecen la regulación de la conducta humana del individuo, el carácter sagrado del cuerpo humano, la pureza de aquellos que deben ministrar a Dios, entre otras cosas. También debe regular y dar una fuerte advertencia sobre las conductas sexuales que no son aceptadas por el Señor. Y recordemos el consejo que nos da Eclesiastés capítulo 11, 9 y 10, que dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y ande en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, el que es la rebeldía, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Esa es la clave. La adolescencia y la juventud son vanidad. Son etapas pasajeras de nuestra vida. Dios creó nuestro cuerpo para un desarrollo biológico normal y atravesamos por diferentes etapas, la niñez, la adolescencia, la juventud, y esas etapas lógicamente Dios la ha diseñado para que nosotros fuésemos creciendo en gracia y en estatura también delante de Dios y los hombres, como lo hacía el Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que la sexualidad es una característica propia del ser humano y somos llamados a honrar a Dios con nuestro cuerpo. Y cada etapa del desarrollo forma parte del plan divino. Aprender a manejar nuestros deseos sexuales es una prioridad en la adolescencia, especialmente en la pubertad. Y Dios nos ha dado las herramientas, las capacidades, el poder de nosotros dominar esos instintos sexuales que se despiertan durante la pubertad. Los jóvenes creyentes están llamados a ejercer autocontrol, a ejercer el dominio propio con el auxilio del Espíritu Santo, por lo cual nos dice, revestido de toda la armadura de Dios. Amén. O sea que tenemos los instrumentos necesarios para nosotros vivir dignamente como el Señor nos ha llamado. Sin importar el ambiente, sin importar la atmósfera que nos rodee, estamos llamados a ser santos. Amén. Y por eso dice la palabra, sé santo porque yo soy santo. Y en el libro hebreo es aún más estricto y dice, sin santidad nadie verá al Señor. Jóvenes que son instruidos en la palabra de Dios, no se dejará engañar por las artimañas del enemigo. Y por eso dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consienta. No observe esta atmósfera de pecado que nos rodea en la actualidad, sino pon tus ojos en Cristo Jesús y sigue los lineamientos de la palabra del Señor. Proverbios 22:3 nos dice, amén, que los avisados ven el mal y se esconde, como lo hizo Daniel, que huyó ante el peligro. Mas los simples, es decir, los insensatos, los ignorantes, ven el peligro y recibe el daño. Por lo tanto, nos advierte la palabra del Señor a ser sabio y seguir los consejos que nos trazan la palabra del Señor. Por lo tanto, en este estudio queremos presentar los siguientes consejos que el joven cristiano debe tener presente para abstenerse de las relaciones sexuales prematrimoniales y por lo tanto mantenerse en pureza. Son 8 principios simples, amén, y se lo vamos a relatar de forma breve. Número 1, el joven cristiano está llamado a entender la naturaleza sexuada de su cuerpo. La sexualidad humana, sin importar cuán desconcertante y problemática puede ser en este momento, especialmente en nuestro día, Dios no quiso que sea de esta manera.
La intimidad sexual entre marido y mujer es hermosa, es sagrada, fue establecida por Dios para la procreación de los hijos y como una expresión física y espiritual del amor a la pareja, del compañerismo entre marido y mujer. Amén. Entender que la sexualidad es la dimensión fundamental de nuestra naturaleza humana. Es parte de nuestra identidad, es parte de lo que somos. Y esto hablamos de identidad sexual, varón y hembra. Dios nos creó con cuerpo sexuado, dimorfismo sexual, dos formas biofisiológicas. Cuando hablo de biofisiológica es biológica porque tenemos un crecimiento biológico y fisiológico porque estamos hablando de la maduración de los órganos sexuales que nos hace maduros para la reproducción sexual y por lo tanto es biofisiológica, distinta y complementaria que es varón y hembra. Por lo tanto, género y sexo permite la maravillosa mezcla de semejanza y diferencia que hace posible la intimidad sexual y la procreación dentro del matrimonio establecido por Dios. Número 2, el joven cristiano debe aprender a mirar su cuerpo como Dios lo ve. Las relaciones en nuestros días es un caos. Los medios de comunicación, el comercio, la cultura en general se ha enfocado en el disfrute y la explotación del placer sexual sin responsabilidad, sin miramiento, haciendo de un fin mismo y apartándose, por supuesto, de las normas establecidas por Dios en las Escrituras. A partir de los años 60, del 1960, vivimos lo que fue la llamada revolución sexual, sexo libre, promiscuidad sexual, preferencias sexuales antinaturales, prostitución, pornografía, drogas, etcétera, fueron las consecuencias de esa llamada liberación sexual. Como diría el apóstol Pablo, abundó adulterio, fornicación, orgías, borrachera, todo eso estaba a la orden del día. Los padres, la iglesia, muchas veces no saben qué hacer ante la problemática del sexo irresponsable y sus terribles consecuencias. La clave es enseñarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes y adolescentes a ver su cuerpo como Dios lo ve. Tu cuerpo es importante para Dios. Fue diseñado con un propósito que es el matrimonio. Cuando obedeces el mandato de Dios de ser sexualmente puro, te estás preparando para establecer un matrimonio fuerte, conforme al plan de Dios y para procrear hijos para el reino de Dios. Te estás preparando para formar una familia amorosa, fuerte, saludable, que críen hijos sanos, temerosos de Dios, y estás preparando tu matrimonio, tu familia, para ser una expresión del reino de Dios. Cuando nosotros lamentablemente no obedecemos estas normas y desde antes de casarnos ya estamos practicando la promiscuidad sexual, lógicamente que no podremos mantener familias estables, lógicamente que no podremos criar hijos sanos, porque ya nosotros hemos entrado deformado, nuestra mente ha entrado con daño, nuestra alma con daño al matrimonio, y estos van a sufrir las consecuencias. Debes entender que cuando practicas la pureza sexual, te proteges del daño emocional que siempre resulta cuando se comparten la intimidad física con otras personas fuera del matrimonio. Te proteges del daño físico y emocional que le haces a tu cuerpo y que le haces a tu mente cuando practicas las relaciones sexuales prematrimoniales, ya sea orgías, borrachera, lascivia, promiscuidad sexual, prostitución y otras muchas formas, y de las terribles consecuencias de las mismas, que son droga, embarazos indeseados, abortos, enfermedades venéreas, que muchas veces decimos que eso no es para nosotros, que es para otro, pero lamentablemente el que practica relaciones sexuales sin miramiento está expuesto a un sinnúmero de daño que la Biblia le quiere proteger. No puede haber nada más destructivo y nocivo para el matrimonio y la familia que la infidelidad a Dios. O sea, que las relaciones sexuales impuras que ocasionan rupturas familiares, que esposos e hijos psicológicamente y emocionalmente quebrados, fracturados, con daños emocionales profundos,
porque ya nosotros vamos al matrimonio con esos daños, con esa secuela que nos ha dejado las relaciones prematrimoniales. En tercer lugar, el joven cristiano debe entender el propósito que Dios tiene para su vida. Los jóvenes hebreos, Daniel y sus compañeros, tomaron la decisión valiente y firme de no contaminarse con la comida del rey, porque entendían que Dios tenía un propósito alto y sublime para sus vidas. Joven, Dios tiene un propósito superior para tu vida, para tu matrimonio y tu familia debe ser una expresión del reino de Dios en la tierra. Tu cuerpo debe estar consagrado al Señor. La decisión de no contaminarse con relaciones sexuales impuras te hace hijo del reino de Dios. Es la forma de expresar tu amor y tu compromiso hacia el Señor. La decisión de no contaminarte te hace acto para el servicio a Dios, que es el honor más alto que el ser humano puede alcanzar, de ser parte de los propósitos de Dios, ser un instrumento en las manos del Señor. Se requiere que aquellos que ministran en el altar, sobre todo, sean puros, probos, fieles, hombres y mujeres idóneos, valientes, que Dios ha separado para su servicio, los cuales, amén, deben seguir el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en qué, en palabra, en lo que dice, en conducta que debe estar en consonancia con lo que tú dices, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Y en 2 Timoteo 2:1 nos hace un llamado a todo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate y debes ser esforzado en la gracia que es en Cristo Jesús. Y otra vez, 2 Timoteo 2:22, Pablo vuelve y repite: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. Número 4. El joven cristiano debe entender las graves consecuencias de la impureza sexual. Servirle a Dios en pureza sexual, entiéndase, es demandado en todas las escrituras, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. No es una opción, es un requerimiento del Señor. Es posible que tus amigos, la sociedad te hayan hecho pensar que las relaciones sexuales son aceptables antes del matrimonio si hay amor, lo cual no es cierto. A la vista de Dios, los pecados sexuales son sumamente serios, ya que quebrantan sus mandamientos y constituyen una rebeldía contra Dios. Además, profanan y contaminan nuestro cuerpo, nuestra mente y nos apartan de los propósitos de Dios para nuestras vidas, nos apartan de las bendiciones de Dios. Dios diseñó el sexo, nos creó con cuerpo sexuado, que llamamos dimorfismo sexual, varón y hembra, dos sexos diferentes pero complementarios, pero no lo diseñó para la fornicación ni para la promiscuidad, lo diseñó para el matrimonio, para la procreación. El apóstol Pablo es claro cuando dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Luego dice: pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. O sea, debemos glorificar al Señor en nuestros cuerpos, en nuestros miembros. 1 Corintios 6:13. Por esto las Escrituras nos hablan del carácter sagrado de nuestro cuerpo. En 1 Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y son miembros de Cristo. Tú debes saber, por lo tanto, el carácter sagrado que tiene en tu cuerpo. Y el capítulo 10, verso 19 dice: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu de Dios, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios? Y agrega: y que no sois vuestro, es decir, tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a Dios, porque nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, no es cosa liviana contaminar nuestros cuerpos con relaciones sexuales impuras fuera del matrimonio, con la que la sociedad nos presenta ahora y quiere seducir a la juventud. Por el contrario, la Biblia nos advierte de las graves consecuencias de la impureza sexual, que por eso dice el apóstol Pablo: quitarás pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Amén, de ningún modo, o sea, de una relación impura, es lo mismo. Y vuelve y repite en el versículo 16, 1 Corintios 6:16:
¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ellos? Porque dice, los dos serán una sola carne. No te hagas, no te contamines, lógicamente, de esta forma. Otra vez dice, huid de la fornicación. La fornicación viene del griego pornoia, significa impurezas sexuales. Y por lo tanto nos manda a huir de ella, como José huyó de la fornicación. Amén. Y como Daniel huyó de la contaminación de los alimentos, así también nosotros tenemos que huir, amén, de la fornicación. Significa apartarnos de ella. Y dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 6:18, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo está pecando. Hay consecuencias físicas que recibimos en el cuerpo, consecuencias emocionales y psicológicas que nosotros recibimos en el cuerpo por unirnos lógicamente en una desunión como prohibida por el Señor. Si alguno destruye el cuerpo porque lo está afectando, es un daño que le causa al cuerpo, Dios lo destruirá a él, porque el cuerpo es templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, dice la Biblia. Número 5, el joven cristiano debe aprender a vivir con sabiduría, vivir en pureza sexual en un mundo tan corrompido, en un mundo donde nada es nada, nada es pecado, nada es incorrecto, donde todo es permitido. Por eso Pablo dice, todo me es lícito, todo es legal, amén, pero no todo conviene. De todo yo puedo hacerlo, pero no todo lo voy a realizar, amén. Y en medio de una sociedad tan permisiva como la nuestra, es un reto, un desafío que requiere de mucha valentía y mucho amor al Señor. Significa oponerse al mundo, a la cultura, la sociedad. Significa resistir las presiones sociales, las presiones de grupo que nos rodean, de amigos, aún de la escuela, de parientes y aún de compañeros de la misma iglesia. Amén. Vivir en pureza sexual, por lo tanto, es un reto que requiere de una inteligencia superior que la Biblia llama sabiduría, que viene acompañado por el temor reverente a Dios. Y por eso Proverbio 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos, los ignorantes, los rebeldes desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza, mas tú no debes despreciarla. Es saber que los deleites del mundo son engañosos. Como dice Eclesiastés 11:9, joven, alégrate, joven, toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, anda en los caminos de tu corazón a la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y el verso 10 dice, la juventud y la adolescencia son vanidad. Significa seguir el consejo de Dios en todo momento y no ceder ante las presiones de nadie. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice el Salmo 1, verso 1, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, amén, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es reconocer que la palabra del Señor nos limpia, es integral a nuestra vida, como dice el salmista David en el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y 1 Timoteo 14 y 15, el apóstol Pablo, hablando con Timoteo, le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Aprendió de su madre, de su abuela, la palabra del Señor. Y por eso dice, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si perdemos dinero, nada ocurre. Si perdemos propiedades, nada ocurre. Pero si perdemos nuestra alma, todo ocurre. Y eso es que tenemos que atesorar más que todo en la vida. Número 6, el joven cristiano debe aprender a dominar sus emociones. En la adolescencia, especialmente la pubertad, el joven es atacado fuertemente por las emociones y en especial por las hormonas sexuales que se disparan. Tu cuerpo sufre grandes transformaciones y paulatinamente debes ir aprendiendo a regular tus emociones, lo cual es más difícil en los tiempos actuales en que vivimos
por este constante bombardeo de informaciones sexuales. Por ejemplo, en nuestra cultura no es nada salir con jóvenes del sexo opuesto, y es costumbre aún que los novios tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Y aún, amén, los pastores se hacen de la vista gorda, amén, nunca tienen conocimiento de tales actos y simplemente lo pasan por alto. Y aún hay cristianos que dicen, no podemos casarnos, primero tenemos que vivir juntos varios años para saber luego si es la voluntad del Señor. Lamentablemente, esos conceptos no son bíblicos, esa ética no es bíblica, es maligna y tiene que ser extraída, sacada a la iglesia, porque nos estamos contaminando con el mundo. Recuerda que el cuerpo es sagrado, según las Escrituras, y que estas acciones son lo que Pablo dijo, que destruyen el cuerpo. Amén, nuestro cuerpo físico son destruidos y son afectados. Destruir el templo es dañar, arruinar nuestro cuerpo, nuestra mente, con placeres sexuales impuros. Es profanar algo que es sagrado, santo, en su propósito, como es nuestro cuerpo. He aquí algunos consejos que te ayudarán a controlar tus deseos sexuales. Amén. Y oiga esos consejos, ¿cuáles son? La pasión y los deseos sexuales, una vez de eso despierta, son una fuente muy poderosa que toman el control de ti. Por lo tanto, en este momento que estamos concluyendo este estudio, siéntate reposadamente y escucha los siguientes consejos que te vamos a ofrecer. No hagas nada para despertar las poderosas emociones y deseos sexuales que únicamente se deben expresar en el matrimonio. Evita que estas fuerzas tomen control de tu mente y manténlo en raya, manténlo bajo control. Esto significa no ver películas, videos, revistas, fotos, imágenes, amén, o participar de conversaciones con contenido sexual fuerte, pornográfico, amén, los cuales pueden activar esos deseos sexuales. Cuídate de los besos apasionados, de los abrazos con caricias en lugares oscuros, solitarios. No te acuestes encima de la otra persona, ni toques sus partes íntimas, sus partes privadas, con ropa o sin ropa. Eso es provocación. Amén. Una vez comienza, es difícil detenerte. Por lo tanto, no debes despertar esas pasiones sexuales. Permanece en área segura, en donde fácilmente puedas tomar control de tus acciones físicas y de tus sentimientos. No participes en conversaciones de actividades que despierten las emociones o perviertan tu instinto sexual. Como creyente, en cambio, siempre debe tratar a tu pareja con respeto, nunca como un objeto para satisfacer tus deseos sexuales o tus lujurias. Y por lo tanto, vamos a concluir con dos últimos consejos finales. Primero, en caso de tentación, si eres tentado a tener relaciones sexuales ilícitas, y muchas veces la tentación es fuerte, tanto para el hombre como para la mujer. A la mujer le piden pruebas de su amor, al hombre le piden pruebas de su hombría. Si tú eres hombre, si tú eres macho, responde. Y son incitaciones que están haciendo, provocaciones que están haciendo. Le dicen, no seas gallina, no seas cobarde, que esto lo otro. No te dejes vencer, sino vence con el bien el mal. Si estás siendo tentado, ora al Señor, quien te ayudará a resistir la tentación. Vístete de la coraza de justicia, como dice la palabra del Señor. De toda la coraza, amén, que Dios nos da para resistir los dardos encendidos del maligno. Léete el libro de Efesios, amén, que nos habla de esa coraza de justicia. Amén. Y pon tus pensamientos y sentimientos, amén, en las manos del Señor. Entrégate al Señor y Él va a tomar control de ellos. Habla con tu pastor. Habla con tu consejero espiritual. No vaya a buscar consejo en inconverso, porque no te van a dar un buen consejo. Busca creyentes maduros en los cuales buscar apoyo y contención, sabiduría que te ayudan a vencer ante esta tentación. Y en caso de que hayas pecado, si has cometido transgresión sexual, inicia hoy el proceso de arrepentimiento. No es me arrepiento y ya. Porque tú simplemente dices, estoy arrepentido, vuelve a ver al muchacho y la muchacha
otra vez te seduce y otra vez vuelve a caer, y una y otra vez más y otra vez más. Por lo tanto, el proceso de arrepentimiento es un plan que tú vas a trazar para alejarte de esa situación, para alejarte de las circunstancias que te llevan a pecar y para confesar a Dios, amén, tu disposición de tú honrar al Señor con tu cuerpo. Y esa disposición tiene que ser firme y tú tienes que aprender a manejar tus emociones y a manejar también tus deseos sexuales, porque eso es parte de la vida. No somos animales que no podemos controlar el instinto sexual. Dios nos hizo con capacidad para controlarlo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice la palabra, sino de poder y dominio propio. Amén. Y otra vez nos dice la palabra, amén, que no ha mandado, no, Dios no permite ninguna tentación que no sea humana. Toda la tentación que nos viene son humanas, son parte del proceso de la vida. Pero Dios, amén, no mandará ninguna tentación que usted o yo podamos soportar. Y juntamente con la tentación, Dios te da la capacitación para vencerla. Y por lo tanto, tú puedes vencer y tú vas a vencer en el nombre del Señor. Si has pecado, acude al Señor. Y el Señor, amén, busca su perdón. Habla con tu pastor, con tu guía espiritual, y él te va a ayudar a obtener el perdón que está siempre al alcance de los que verdaderamente se arrepienten al Señor. Por lo tanto, en conclusión, la iglesia reconoce que los jóvenes cristianos deben vivir una vida de santidad e integridad, reservando sus cuerpos en pureza hasta el matrimonio. Por eso decíamos en el título, los grandes desafíos, amén, de la abstinencia sexual en este siglo XXI. La intimidad sexual entre marido y mujer es hermosa y sagrada. Fue establecida por Dios para la procreación de los hijos y como una expresión pura de amor físico y espiritual, de compañerismo entre marido y mujer. No obstante, a la vista de Dios, los pecados sexuales no son algo ligero, son algo terrible, sumamente serio, ya que quebrantan sus mandamientos y constituyen una rebeldía contra Dios. Los pecados sexuales profanan y contaminan nuestro cuerpo, nuestras mentes y nos apartan de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Dios te bendiga, Dios te guarde y te invito a que continúes siempre en sintonía con nosotros en estos estudios bíblicos que estamos transmitiendo en vivo. Bendiciones para todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.